¿Listo? Buenas tardes a todos. Estamos en el podcast del Profe Guía, dedicado a un fenómeno cultural, ¿verdad? A un producto cultural que lo primero que viene a la mente cuando hablamos de ello es un término que se ha estado escuchando mucho últimamente en Hollywood, que es fan service. ¿Y para qué lo vamos a negar? Fue un fan service en toda regla. Y me estoy refiriendo precisamente a la serie de televisión que estuvo pasando por el Disney Plus, la serie de televisión The Book of Boba Fett, que sería el libro de Boba Fett. Pero tampoco es para quejarnos del todo, ¿no? Porque hablando de fan service, podríamos también, en este sentido, hablar de la reciente película de Marvel, del universo Marvel, No Way Home, o cómo se llamó la película esta de Spider-Man, la más reciente. Es un fanservice. Tenemos años y años y años escuchando a los seguidores de esta saga, ¿no? De esta serie de cómics traídos a la pantalla. Tenemos años escuchándolos hablar acerca de lo que sería tener en una misma película a los tres actores que han personificado Spider-Man, vamos a decir que recientemente, ¿no? Tener a Tobey Maguire, tener a Andrew Garfield y tener al más reciente, Tom Holland, y pues se cumplió. Y se cumplió al extremo de no solamente traer de regreso a lo que serían Andrew Garfield y a Tobey Maguire, sino que también se trajo de regreso a los villanos de aquellas películas, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de volver a ver al Doctor Octopus, ¿sí? Personificado por el actor inglés Fred Molina, y también tuvimos la oportunidad de ver al Duende Verde, al Green Goblin, que bueno, Goblin pues lo traducen como verde, como duende, ¿no? Pues tuvimos la oportunidad de ver al magnífico actor Willem Dafoe, que de alguna manera pues se encargó de cargar en sus hombros, ¿no? La parte dramática de la película, la parte pues donde no hay esta cuestión tan color de rosa, con el tratamiento que se le dio al Doctor Octopus, la inutilidad por completo de este señor, el Electro, o como se llame, y el Caimán, ¿no? Otro buen actor sería Hayden, o algo así, no me acuerdo su nombre, el que le hace del hombre de arena, o como se llame, ¿no? Pero bueno, el hecho está de que fue un fanservice toda la película. La fui a ver al cine, de hecho, y pues los aplausos, las reacciones del público en el momento en el que aparece Andrew Garfield, en el momento en el que aparece Tobey Maguire, pues sí, ¿no? Se notaba esa atmósfera en el cine cargada, ¿no? Y bien, pues eso fue lo que fue también definitivamente The Book of Boba Fett. Ahora, sí quiero señalar que al final de estos 7 capítulos de The Book of Boba Fett, pues realmente The Book of Boba Fett no es más que una bifurcación de la historia del Mandaloriano. ¿Para qué lo vamos a negar? El Mandaloriano ya labró su propio espacio en lo que es el canon de Star Wars. Y me río porque precisamente de hecho de eso voy a hablar en el podcast, para que se entienda. Y aquí, más que hablar de Star Wars, más que hablar de Boba Fett, más que hablar de George Lucas, a quien quiero dirigir este mensaje casi que de agradecimiento es a Dave Filoni y a Jon Favreau, que de hecho Jon Favreau tiene mucho que ver
con el éxito de las películas del universo Marvel, el momento en el que él empieza a tomar importancia en todo esto, es que las películas realmente alcanzan ese nivel épico que tuvieron las últimas, Endgame y ya no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, comparado con Civil War y su ridícula batalla en el aeropuerto, pues las batallas que podemos ver en estas últimas dos películas, la verdad, les voy a ser completamente sincero, no me aprendo los nombres y no tengo la intención de aprendérmelos, pero saben de qué estoy hablando. Endgame, Infinity War, no sé. Gracias. Aquí tengo un apuntador, es el camarógrafo, que también le mandamos un saludo. Ayer mandamos un saludo, hoy mandamos otro saludo pues al camarógrafo de este podcast, que es Emir. Endgame y Infinity War, pues esas batallas finales son espectaculares. A comparación de eso que vimos en el aeropuerto en Civil War, pues por favor, ¿no? Se nota la mano de Jon Favreau y se agradece mucho ese cariño que Jon Favreau le tiene a los personajes creados por George Lucas o por el equipo creativo de George, que tenía a la cabeza o al mando a George Lucas. Tenemos aquí varios elementos a rescatar. Bueno, en primer lugar, en sí, la figura de Boba Fett. Cuando hablamos de fanservice, este fanservice no fue dirigido al mismo mercado o al mismo nicho de mercado al que fue dirigido el fanservice de Spider-Man. El fanservice de Spider-Man fue dirigido a jóvenes entre los 15 y los 25 años. Cuando hablamos de fanservice en lo que respecta a The Book of Boba Fett, estamos hablando de el público original. O sea, los que fuimos a ver Star Wars, que después se llamaría A New Hope, los que la fuimos a ver cuando teníamos 10, 11 años de edad. A ese nicho fue al que se dirigió precisamente Jon Favreau y Dave Filoni con The Book of Boba Fett. Ellos no se preocuparon de públicos más jóvenes o públicos más recientes. A quienes atendieron en este fanservice fue precisamente a quienes vimos la película de Star Wars. Yo tenía entre 10 y 11 años cuando la vi. Tuve la oportunidad, junto con otros niños en Acapulco, de ver una proyección privada de Star Wars antes de que fuera lanzada en los cines. Y bueno, después sale la película de El Imperio Contraataca, The Empire Strikes Back, y en esa película, ¿sí?, es donde tuvimos la oportunidad de ya ver en lo que sería un live action, hoy se le llamaría live action, precisamente a Boba Fett, porque entre una y otra película, entre el episodio 4 y el episodio 5, hubo un programa de televisión completamente desastroso, que todos podemos apostar que George Lucas quisiera que pudiera ser borrado absolutamente de todos lados, pero hoy en día pues, está disponible en YouTube. Un especial de Navidad, donde el personaje principal era Chewbacca y su familia. Terriblemente malo. Un programa de televisión, un especial de Navidad terrible, pero en ese especial de Navidad hay un segmento, es caricatura, son dibujos animados, en donde los protagonistas son Luke Skywalker, R2-D2, Han Solo, Chewbacca, y curiosamente el antagonista es un personaje nuevo para los que habíamos visto un par de años antes de Star Wars, y de repente estamos viendo este especial de Navidad. Sale un personaje nuevo, el antagonista de estos héroes que quedan establecidos, ¿no?, en el episodio 4, y este antagonista pues es nada más y nada menos que Boba Fett. Y a menudo me han preguntado que por qué se estableció esa conexión tan automática entre aquellos niños, prepúberes, preadolescentes que nos tocó ver tanto el especial de Navidad como el Imperio Contraataca. ¿Por qué hubo ese enganche tan automático con Boba Fett? Y yo tengo mi propia teoría.
para poder referirnos a ese enganche simbiosis tan automática que se hizo entre muchos de nosotros y este personaje, tenemos que hablar de un juego de video que tal vez ya fue olvidado por muchas personas. Se llamaba Joust, que son estos torneos medievales. Los que estuvieron viendo Juego de Tronos habrán visto estos torneos medievales donde dos caballeros con unas lanzas se enfrentan, ¿no? Cabalgando a todo galope en sus caballos, uno en contra del otro. Eso es ese torneo, ¿sí? En inglés se dice Joust. Y había un juego de video que se llamaba Joust, en el que precisamente el avatar, el monito con el que tú jugabas, tenía un casco medieval y tenía su lanza, un casco medieval muy similar al de Boba Fett, y montaba, en algunas versiones montaba una especie de pterodáctilo y en otras versiones montaba una avestruz, de hecho un ave que parecía una avestruz. El arte que se utilizó para, bueno, se imaginarán, estoy hablando de los 70s, 80s, este juego de video, pues estaba muy pixeleado lo que tú veías en la pantalla, pero el arte que adornaba la maquinita, ¿sí? Era el tipo de arte que en ese tiempo había también puesto de moda una revista que se llamaba Heavy Metal. Había tenido su original francesa y la versión en Estados Unidos se llamaba Heavy Metal, y entonces tenía una estética muy particular esta revista de arte, de ciencia ficción, de arte fantástico, y entonces el personaje que estaba dibujado a los lados de la maquinita tenía esa estética, y pues es este caballero medieval montado les digo, en algunas versiones en algo que parecía una avestruz y en otras versiones en algo que parecía un pterodáctilo. Y pues resulta ser que en este especial de Navidad este antagonista aparece montado en una especie de dinosaurio con este casco muy a la usanza medieval, y resulta pues que es un antagonista escurridizo, que los engaña, que está jugando su propio juego, haciendo creer que los está ayudando, ¿no? Y en esa nos enteramos que es un cazarrecompensas, un bounty hunter. Y se acabó. Y después, ojo, primero lo vimos en versión dibujo animado, montando este dinosaurio, que hacía que se pareciera mucho al personaje de Joust. Joust, por cierto, está considerado como el primer juego de video que permitía a dos jugadores jugar al mismo tiempo y jugar en contra en sí del juego, o jugar uno en contra del otro. Por cierto, hablando de Joust, por si alguno de ustedes lo jugó de chavo, ¿no? Mi público joven no sabe ni de lo que estoy hablando. En este momento me estoy dirigiendo a los que son de mi edad con respecto a Joust. En The Empire Strikes Back, en El Imperio Contraataca, pues entonces ya vemos a Boba Fett en live action por primera vez, y no es cualquier tonto. En The Empire Strikes Back es el Bounty Hunter, el cazarrecompensas al que recurre Darth Vader para encontrar a los rebeldes, encontrar a Han Solo, encontrar a Chewbacca, encontrar a Leia, y bueno, suponemos que a Luke también. Y es Boba Fett el que detiene la trampa a Han Solo en Cloud City, ¿no? Aquí en esta película también aparece por primera vez un personaje que se llama Lando Calrissian. Y bueno, entre Boba Fett y Lando Calrissian le tienden la trampa a Han Solo, bueno, a todos, ¿no? En general, a Han Solo, a Leia, a Chewbacca, a Luke. Han Solo pues es capturado, es metido en esta carbonita, ¿verdad? Y de hecho Darth Vader le entrega a Han Solo a Boba Fett. O sea, Darth Vader no se queda con Han Solo, a pesar de que Han Solo es uno de los héroes de la batalla de Yavin.
se lo entrega a Boba Fett porque Boba Fett se lo tiene que llevar a su vez a un personaje que en aquella época todavía no habíamos visto, pero que lo nombran y se llamaba Jabba the Hutt. Y se ve una escena en la cual Boba Fett está subiendo a su nave, el Slave One, a Han Solo en Carbonita, y luego llega Lando Calrissian y junto con Chewbacca salvan a Luke Skywalker, y ahí se acaba la película en lo que podríamos considerar la mejor película de Star Wars. Para nosotros los seguidores de Star Wars de aquella época, esa es la mejor película, es la que tiene el mejor guión. Porque después vendría el Retorno del Jedi, The Return of the Jedi, y la verdad es que el Return of the Jedi pues era una especie de repetición del episodio 4. O sea, el episodio 6 es como una repetición del episodio 4, la verdad. Al final de cuentas hay que destruir a la estrella de la muerte otra vez, de Death Star, ¿no? Pero eso no fue lo peor, que fuera una copia, que el episodio 6, The Return of the Jedi, fuera una copia de A New Hope. No fue lo peor. Lo peor fue que en esa película George Lucas comete uno de los escándalos más pues, brutales, ¿no? que ha cometido muchos errores. Ahí les dejo de tarea, ¿no? O va a ser mi nuevo lema, ahí les encargo. Creo que así se va a llamar el podcast, ahí les encargo. Ahí les encargo a Jar Jar Binks. O sea, quien me diga que George Lucas no ha cometido errores, pues nada más le tengo que decir 3 palabras. Creo que son 3 palabras. Jar Jar Binks. Y ya con eso queda claro que George Lucas ha estado cometiendo muchos errores. Y de eso podríamos hablar en otro podcast. O si alguien quiere venir a dialogar aquí al podcast del Profe Guías, son bienvenidos a sentarse aquí al lado con las medidas de precaución necesarias por la pandemia, y hablamos de los muchos errores que cometió George Lucas. Y el error que comete George Lucas en esa película, al principio de la película, es matar a Boba Fett. No, el problema no es que haya matado a este personaje que había ganado tanto pues, cariño entre los fanáticos de Star Wars, sino la forma en la que lo mató, ¿no? Es casi que ridícula la forma en la que se deshace del personaje, y peor aún, el grito con el que Boba Fett se despide, ¿no? del universo de Star Wars, ¿no? Todos recordarán ese infame grito cuando por error Han Solo, ciego, se da la vuelta y le pega con un palo al propulsor, al jet que tiene Boba Fett en la espalda, y se enciende. Años después habría una reminiscencia de esa cuestión de la falla técnica en el jetpack, y eso acarrearía la muerte de Jango Fett. Pero tenemos entonces que Boba Fett sale volando y lanza un grito que muy poco heroico, y eso fue insultante para los que nos habíamos hecho fanáticos de Boba Fett. ¿Cuándo volveríamos a ver a Boba Fett en las pantallas? Pues 20 años después, en la trilogía que salió alrededor del año 2000, esta trilogía que tiene el episodio 1, el episodio 2 y el episodio 3, y ahí es donde vuelve a aparecer Boba Fett, pero ahora Boba Fett aparece como niño, ¿sí? El personaje en sí aparece como un niño, y su papá es el cazarrecompensas Jango Fett. Bueno, en primer lugar, pues no, Boba Fett no es su hijo. Me van a querer corregir muchos. ¿Qué es que no es su hijo? Es su clon. Recordemos que todo ese periodo de la guerra, de la saga de Star Wars, se llama la Guerra de los Clones, y que todos estos clones que participan en esta guerra son réplicas de Jango Fett que han sido modificados genéticamente, y como parte de su pago, Jango Fett pide que le hagan un clon, pero que este clon no esté modificado genéticamente.
allá en el planeta Camino, ¿no? Y entonces por eso a Boba Fett pues no se le considera como un hijo, como un clon de Jango Fett, sino que se le considera el hijo de Jango Fett. Y pues a Boba Fett, niño, le toca presenciar el momento en el que un Jedi bastante ridículo también, déjenme decirles, Mace Windu, decapita a su papá después de que falla el jetpack. Hay un paralelismo aquí. Falla el jetpack de Boba Fett en el episodio 6 y termina muriéndose devorado por el Sarlacc. Y en el episodio 2, creo, ya ni me acuerdo en cuál, muere Jango Fett debido a que tiene un fallo su jetpack también. Y mediocre, muy mediocre. A mí no me importa lo que haya sucedido en las caricaturas de Clone Wars, la guerra de los clones, en esas caricaturas. Lo que haya hecho Mace Windu en esa caricatura me viene al pairo, la verdad. Es un Jedi muy mediocre y el que me quiera alegar, pues vuelvo a repetirles, cuando intenta de forma bastante ridícula arrestar al entonces senador Palpatine, pues bueno, llega con él, con otros 3 Jedi y los derrota a todos, el senador, y luego, en lugar de despachar a la hora emperador Palpatine, o Darth Sidious, se pone a gritar, ¿no? Y como se pone a gritar histéricamente, pues termina muerto. Y por cierto, cuando sale por la ventana y se cae, emite un grito bastante poco heroico, muy similar al de Boba Fett, por cierto. Pero bueno, es ahí cuando vemos a Boba Fett niño. La última vez que lo vemos en esa película es precisamente recogiendo el casco de su papá. En una escena tipo Hamlet, ¿no? Está viendo el casco. La cabeza rueda, cuando lo decapitan, la cabeza rueda. Por eso cuando el niño levanta el casco no sale la cabeza rueda antes. Ahí pues háganle al slow motion ahí en la película y verán cómo la cabeza sí se ve cómo sale rodando. En una escena, bueno, no sé qué categoría, si podían ver niños para ver esa película, pero bueno, decapitan a Jango Fett. ¿Cuándo es que volvemos a ver a Boba Fett? Bueno, lo volvemos a ver, niño, todavía, en una serie de televisión que se llamó La Guerra de los Clones, pero ya no era aquella animada en 2D, ya era CGI, ¿no? Y ahí vuelve a aparecer Jango Fett en unos cuantos capítulos aparece. Y aquí es donde insisto en que este fanservice fue para gente de mi edad, no fue para los jóvenes. En La Guerra de los Clones, y vamos a decirlo muy claro, George Lucas permite que se cometan otros cuantos errores. Y 2 de los errores que yo le reprocho mucho precisamente que George Lucas os haya permitido es la creación de 2 personajes que eran completamente innecesarios. Completamente innecesarios, pero yo entiendo por qué los crearon. Porque al final de cuentas, más allá de ser películas y más allá de ser una saga, ¿no? Que ha tenido ya un largo recorrido y muchos capítulos, el tratamiento que se le ha dado a Star Wars desde el día 1 ha sido precisamente el de los coleccionables. Entonces había que crear personajes para entonces tener más coleccionables para poner a la venta. ¿Sí? O sea, esto es capitalismo puro y duro, es consumismo puro y duro, y se inventan 2 personajes innecesarios porque ya existían personajes similares. O sea, se podría haber recurrido a esos personajes para tener mayor continuidad en la historia, pero no. Se crean 2 personajes innecesarios. Uno de esos personajes innecesarios se llama Asajj Ventress, una guerrera puede usar la fuerza, utiliza sables Jedi, se supone que es la Padawan de
el Conde Dooku, es pelona, o sea, es completamente calva, no tiene nada de cabello, su piel es muy blanca y es extraordinaria, ¿no? En la pelea cuerpo a cuerpo, con los sables Jedi. Y para eso pues ya se tenía a Aurra Sing. Aurra Sing, que es un personaje que también era sensible a la fuerza, que también desde niña fue entrenada, que en determinado momento decide no seguir con su entrenamiento Jedi, y que aparece unos cuantos segundos en el primer episodio. A ella le pasó un fenómeno muy similar al de Boba Fett, ese personaje Aurra Sing. Aparece unos cuantos segundos en el episodio 1 de Phantom Menace y aparece en esta carrera de carlingas, ¿no? Pod Race, en donde va pasando Anakin Skywalker y Sebulba, ¿verdad? Y ella está parada, ¿no? Allí aparece Aurra Sing por unos cuantos segundos. ¿En dónde desarrollan el personaje de Aurra Sing? En los cómics. En aquellos cómics en donde todavía George Lucas exigía que la historia que se desarrollaba en los cómics estuviera pues en sintonía con el resto de la saga, cuando no permitía que hubiera pues que se fueran por la libre el talento creativo. Y ahí te explican quién es Aurra Sing y ahí te das cuenta pues que Aurra Sing es un personaje que podría haber sido muy bien desarrollado en el episodio 2 y en el episodio 3, pero no sucede y aparece en la Guerra de los Clones, en esta que fue creada con CGI, y resulta que la convierten en un personaje menor porque le dan este desarrollo a Sash Ventress que no era necesario, en lo absoluto necesario. Pero por el otro lado se supone que Boba Fett es un cazarrecompensas y que es el mejor cazarrecompensas y que es hijo del que había sido el mejor cazarrecompensas. Entonces alguien me puede explicar por qué había que crear o inventar. Además, digo, la respuesta la conozco, era para tener más coleccionables, para vender más, ¿no? A Cad Bane. Cad Bane es un personaje completamente innecesario. Si tienes ya varias películas estableciendo que los Fett son los mejores cazarrecompensas, ¿para qué creas a este personaje, Cad Bane, y luego lo haces mucho más habilidoso, mucho más cruel, mucho más efectivo, mucho más fuerte, mejor tirador que cualquiera de los dos Fets? O sea, irracional, innecesario, completamente innecesario. Y luego por ahí a últimas fechas ha salido algo que se quedó en el tintero, un duelo tipo en el oeste entre Cad Bane y Boba Fett, en donde se supone que Cad Bane es el que causa por eso se llama The Dental Helmet, ¿sí? Este agujero que tiene aquí el casco de Boba Fett, que todo el mundo se pregunta cómo es posible que se supone que las armaduras de los mandalorianos, que los cascos de los mandalorianos están hechos de un metal que resiste todo. ¿Cómo es posible que tenga este agujero? Entonces mucho tiempo se manejó que el casco de Boba Fett no era un casco mandaloriano original, pues porque no estaba hecho de vibranium o adamantium, ¿no? ¿Cómo se llama? El metal del que están hechos las armaduras de los mandalorianos. Entonces se supone que Cad Bane hace esto. Bueno, como podrán entender, a nadie de mi generación le agradaba ese tal Cad Bane y no lo considerábamos canon. Definitivamente, por más que apareciera tanto en la Guerra de los Clones como en Bad Batch, no lo considerábamos canon. O sea, así como yo no considero canon al berrinchudo que mata a Han Solo,
No lo considero canon, o sea, y es más, no considero canon de esas 3 películas. Para mí no existieron nunca el episodio 7, el episodio 8 y el episodio 9. Son terribles. Y el tipo aparte, qué pésima elección de actor para el hijo de Han Solo y la princesa Leia. Ya hasta se me olvidó el nombre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hablando de fanservice, pues que se vuelven a enfrentar. Aquí va el spoiler, Quien no haya visto el The Book of Boba Fett, esta es su última oportunidad para apagar el aparato y dejar de ver el podcast. Vuelve a ocurrir. Vuelven a estar en un duelo tipo el oeste, Boba Fett y Cad Bane. Y tengo que admitir que desde que Cad Bane sale al final del capítulo anterior, estuve toda una semana pensando si se iba a cometer el error de volver a matar a Boba Fett. O sea, Boba Fett que se muere, que se muere y que sobrevive al Sarlacc y que por cierto en esta en esta serie de The Book of Boba Fett tenemos la oportunidad de ver cómo sale del Sarlacc, en donde aprende a pelear como pelea en la temporada número 2 del Mandalorian. Podemos ver cómo rescata el Slave One, ¿sí? Recordemos que si él se muere en el Sarlacc Pit, y en ese momento estaba a las órdenes de Jabba the Hutt, entonces su nave, el Slave One, tenía que estar en algún lugar, y entonces en este fanservice por parte de Dave Filoni y de Jon Favreau podemos ver cómo rescata el Slave One, y entonces nos asalta el temor desde que sale Cad Bane y mata a Cobb Vanth. Pues estuvimos una semana pensando, Cad Bane va a matar a Boba Fett, otra vez lo van a matar, o sea, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Para qué lo revives si lo vas a volver a matar? Y resulta que no. Afortunadamente, un brindis a Dave Filoni, un brindis a Jon Favreau, porque pues, sí, Cad Bane sigue siendo mejor que Boba Fett, a pesar de que ya para este momento Cad Bane debe de tener, no sé, 150 años, ¿no? Porque recuerden que han pasado 30 años, o sea, la última vez que Cad Bane ve a Boba Fett tiene 14 o 15 años. Ahorita estamos hablando de un Boba Fett ya de 40 años. Y si Cad Bane ya andaba por los 40, pues ya está bastante viejito para cuando aparece en el último capítulo de The Book of Boba Fett. Y se lo dice Boba Fett, eres un hombre viejo. Y Cad Bane le responde, todavía soy más rápido que tú. Y sí, efectivamente son fieles al personaje de Attack of the Clones. Y efectivamente es más rápido con la pistola, con estos láser, es más rápido Cad Bane y derriba a Boba Fett. Y cuando lo ya lo venció, y cuando lo va a matar, pues Cad Bane tiene ese momento que tienen todos los malos de todas las películas, en donde en lugar de proceder a hacer lo que tienen que hacer, se ponen a hablar, ¿no? Se ponen a hablar, se ponen a echar un discurso, y ese discurso le da suficiente tiempo al héroe para reponerse, recomponerse y vencer la adversidad. Y entonces Cad Bane le dispara a Boba Fett para matarlo. Ya Boba Fett ni siquiera tiene el casco, Cad Bane le arranca el casco y le dispara, y Boba Fett se mueve, y adivinen qué, pues le pega al Beskar, ¿sí? Al metal del cual hablábamos anteriormente, le pega al Beskar, y tiene suficiente tiempo Boba Fett para tomar su arma de los Tusken Riders, de los Sand People, y en una cuestión, pues, un arco del guión muy interesante, porque recordemos, pues, que en toda esta cuestión mueren los que le enseñan a pelear así, y entonces, de una forma poética,
Boba Fett termina eliminando a su más acérrimo contrincante, Cad Bane, con un arma hecha de madera y de un metal, ¿no? O sea, no tiene que recurrir a la tecnología, o sea, no utiliza ni su jetpack, ni su blaster, ni sus armas que tiene por todos lados en su armadura, sino que para eliminar a Cad Bane utiliza un arma medieval, técnicamente medieval, el Gaffi Stick, ¿no? De los Tusken Rider. Y ese es el final de Cad Bane, y le agradecemos mucho a Dave Filoni y a Jon Favreau que no hayan permitido que este personaje de tercera, que es Cad Bane, terminara otra vez eliminando. Dicen los millennials o esta nueva generación de fans de Star Wars que no entienden todo el tema político, que no entienden todo. Por ejemplo, ayer estaba yo hablando acerca de la guerra entre Rusia, esta intervención militar de Rusia en Ucrania, ¿sí? Yo les recomendaría a ustedes que vieran Star Wars, pero no desde el punto de vista del fan ridículo que termina disfrazándose de Stormtrooper, porque cualquier fan de Star Wars que termina disfrazando de Stormtrooper no entendió el mensaje. Así se los dejo, clarito, ¿sí? No, el fan de Star Wars, el auténtico fan de Star Wars, es una persona que puede ver todo lo que hay políticamente detrás de toda la trama. Desde el episodio 1 hasta el episodio 6. Olvídense del 7, 8, 9. Eso fueron unas porquerías. Y lo que hacen Dave Filoni y Jon Favreau con The Book of Boba Fett y con The Mandalorian es encajar en esa narrativa, ¿sí? Porque ahora tenemos a pequeños héroes. O sea, cae este imperio, se derrumba este imperio a manos de un puñado de rebeldes, ¿sí? Pero ¿qué pasa en todos esos mundos alejados del centro de la galaxia? ¿Qué es lo que sucede? Surgen, al caer el imperio, es la oportunidad de que surjan estos líderes como Cobb Vanth, como Din Djarin, como el mismo Boba Fett, en esta narrativa, ¿sí? Va más acorde con, y es por eso que se le agradece. Y si encima se elimina a un personaje que sobraba, si se elimina a un personaje que estorbaba, pues mucho mejor. Mucho mejor. Entonces, les invito a ver The Book of Boba Fett. Les invito a ver las dos, hasta ahorita que van de las dos series que van de The Mandalorian. No se pierdan Ahsoka. Ahsoka sí es un buen personaje. A diferencia de Asajj Ventress, ahí estaba Aurra Singh. A diferencia de Cad Bane, ahí estaba el propio Boba Fett o alguno de los otros, Dengar o cualquiera de los otros cazarrecompensas. Porque con Ahsoka y con Boba Fett, The Mandalorian va a seguir avanzando. La historia central va a seguir siendo The Mandalorian, y las historias paralelas van a ser Boba Fett, The Book of Boba Fett y Ahsoka. Les recomiendo mucho las narrativas, qué es lo que sucede a la caída de un imperio. Eso es lo que están reflejando Dave Filoni y Jon Favreau. Y bueno, ahí se los encargo, y que la fuerza los acompañe.